Estamos viviendo una época de crisis mundial. Se levantó hace prácticamente 2 años o más el coronavirus. Fue una crisis global, sanitaria, pero también un problema de crisis económica mundial. Y sobre todo muchísimas personas, a través de ese tiempo del corona también, pues cayeron en enfermedades mentales. Muchísima gente, desgraciadamente. Adicciones, obsesiones, divisiones. Muchos de ellos, desgraciadamente, pues les vienen pensamientos de suicidio y no saben cómo salir de ahí. Lo intentan, por supuesto, a través de muchas cosas, pero la ciencia, la tecnología, que realmente es algo bueno, no tiene verdadera respuesta para ellos, porque es un problema de origen espiritual y hace falta una solución primeramente espiritual, solo a través de Jesús el Cristo. Jesús el Cristo es el mensaje esencial, núcleo de los 66 libros de la Biblia. Por eso ciertamente, a través de la Biblia, como dice en Juan 20:31, ha sido escrita para que conozcamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y a través de Él podamos tener la verdadera vida, esa vida que perdimos por el pecado, engañados por Satanás, y podamos restaurar esa vida, la vida eterna de Dios, la vida y vida en abundancia que solo podemos encontrar por gracia de Dios a través de Jesús el Cristo. Entonces la Biblia nos muestra ese mensaje donde tenemos que estar aferrándonos para poder regresar con Dios, para poder salir de los desastres, de las maldiciones, del poder de Satanás. Y de esa manera, la Biblia nos muestra cómo Dios utiliza a esas personas que Él escoge por su gracia en cada época para transmitir este evangelio, porque el deseo de Dios desde el principio es el evangelismo. Y Él mismo, aunque no seamos conscientes, está moviendo, Él que tiene la soberanía absoluta, los acontecimientos, la historia, todo lo está moviendo en esa dirección. Mateo 24:14, y eso en el horario de Dios llegará. Este evangelio del reino será predicado a todas las naciones para testimonio de ellos, y entonces vendrá el fin. El Señor Jesús el Cristo volverá en su segunda venida. Por eso ciertamente tenemos que estar aferrándonos cada día al pacto eterno de Jesús el Cristo y alineándonos al mayor deseo de Dios, la evangelización mundial. Y el evangelismo, que muchas personas, yo incluido, durante muchos años, pues no entendía bien, ¿verdad? Pensaba que era simplemente dar un folleto, decirle a alguien Dios te ama, o intentar convencer con mis argumentos, con mi estrategia humana, rebatir, argumentar, para convencer a otra persona. Pero, bueno, por supuesto Dios utiliza todo, pero no es el evangelismo bíblico que encontramos especialmente en el libro de los Hechos. Primeramente, el Señor por su gracia, Él lo primero que hizo en Marcos 4:19, Él llamó a las personas, a los discípulos, para el evangelismo, porque es el deseo de Dios. Durante 3 años estuvo preparando esos discípulos y luego los envió a sus campos a que pudieran compartir el evangelio. Después de la obra de la cruz, que es la obra más gloriosa, ciertamente la obra más importante que hizo fue levantar, preparar, entrenar y enviar a esos discípulos, porque como el Señor había preparado a través de ellos, este evangelio ha sido transmitido por gracia de Dios hasta nuestros días. Y nosotros tenemos que estar transmitiéndolo hasta que el Señor Jesucristo vuelva en su segunda venida. Ese es el mayor deseo de Dios.
Por eso, primeramente, tenemos que tener esa conclusión. Jesús es el Cristo. No hay otra manera de salir del poder de Satanás, de los desastres, del respaldo del infierno, solo a través de Jesús el Cristo, que vino precisamente para eso, para salvarnos de esos problemas fundamentales que solo la Biblia nos muestra y que es la raíz de todos los problemas que están viviendo en toda la humanidad. Por eso, a través de Jesús, que es el Salvador, que cumplió esa obra en la cruz como Cristo, y allí como ese verdadero profeta, Él dijo, de parte de Dios a toda la humanidad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También derramó su sangre, porque Él cumplió estrictamente la palabra. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Para perdonar nuestros pecados, para liberarnos del pecado, de los desastres, para cortar toda maldición. Como verdadero rey, en la cruz venció a Satanás, porque el Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del diablo. Y Él murió, pero al tercer día resucitó. Es la evidencia que Jesús es el Cristo, que Él ha vencido. Y por su gracia, a través de la fe en Jesús el Cristo, conforme a la palabra, podemos estar recibiendo esa salvación tan grande, una nueva identidad. Somos sus hijos, sus hijas, una nueva autoridad en el nombre de Jesús el Cristo, para poder estar orando y en cada lugar que estamos se levanten las obras del reino de Dios, que es nuestra misión, llevar este evangelio para que se establezca el reino de Dios. Y por supuesto, como somos débiles, el Señor prometió, porque Él preparó todo perfectamente, el Consolador, el Ayudador, el Fortalecedor, el Espíritu Santo, que vino sobre los hermanos de la iglesia primitiva el día de Pentecostés. Ahí aparece en Hechos 2, del 1 al 4. Y ellos, cuando pudieron recibir esa plenitud del Espíritu Santo, ahí empezó ese movimiento de la vida, ese movimiento del poder de Cristo resucitado, que habita en cada uno de nosotros por su gracia. Y empezaron, siguiendo la guía del Espíritu Santo, encontrando ese evangelismo que Dios mismo tiene preparado. Por eso el evangelismo se cumple con la guía del Espíritu Santo. En Romanos 8:14 dice que los que somos guiados por el Espíritu Santo somos los hijos de Dios. Por eso, como hijos de Dios, lo más importante es tener ese estado espiritual, que podamos ser guiados no por nuestro viejo hombre, no por nuestra carnalidad, no por nuestro yo, sino por el Espíritu Santo. De esa manera, el Espíritu Santo, que siempre nos guía para el evangelismo, porque es su mayor deseo y nos capacita para ello, nos da el poder para ser testigos, como dice en Hechos 1:8. Ciertamente Él tiene todo preparado. El evangelismo lo hace Dios. Hay que estar disfrutando cada día, tomando la palabra, orando para tener esa plenitud del Espíritu Santo, orando por el evangelismo, y vamos a recibir la guía de manera detallada, como vamos a ver hoy a través de la palabra. Y hay veces que ciertamente el evangelista, que tiene mucho celo, va adelante, va adelante, no está recibiendo la guía, va adelante, ¿verdad? Eso es porque tiene mucho celo, lo quiere hacer, tiene celo y lo hace sin esperar, sin recibir la guía, lo hace con buen corazón, con buena intención, pero es una obra que sale de nosotros, no va a funcionar. Otros realmente no reciben la guía porque se quedan atrás, ¿no? Unos corren demasiado y otros se retrasan. ¿Por qué es? Porque están en otras cosas. Estamos con intereses en otras cosas. Por eso no podemos recibir la guía. Pero es muy importante cada día que tengamos ese sistema espiritual, con ese secreto de la oración que tenemos que gozar para concentrarnos y estar conectándonos con el trono celestial, que es nuestro respaldo, y tener ese poder del Espíritu Santo, ese estado espiritual reconocido por Dios, que estaba disfrutando Felipe, el evangelista Felipe, como vamos a ver en la palabra que hoy Dios por su gracia nos da.
Y ciertamente es muy importante tener ese tiempo de renovarnos, ese tiempo de entrenamiento. Eso nos ayuda, ¿verdad?, para recibir sanidad y empezar a restaurar ese estado espiritual. El Señor entrenó más de 3 años a los discípulos. Por eso realmente, algo que realmente cambia nuestro estado espiritual es el entrenamiento. Por eso, para poder recibir la guía del Espíritu Santo, tengo que salir de mis propios pensamientos, de mis heridas, mis trampas, mis moldes incorrectos, mis ataduras. Y vemos que la iglesia primitiva, que Dios empezó a obrar grandemente a través de ella, primeramente en Jerusalén, incluso en Judea, pero el Señor había hablado claramente. La última palabra que el Señor Jesucristo resucitado dio a los discípulos antes de ascender, Hechos 1:8, y les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos, que tradicionalmente estaban reñidos, enfadados con los samaritanos hasta el punto que ni se hablaban y eran vecinos, por tener ese pensamiento, incluso la iglesia primitiva, nacionalista judío, pensando que la salvación solo era para ellos, que Jesús el Cristo solo era para ellos, pues se quedaron ahí varaditos en Jerusalén, ¿verdad?, por su pensamiento incorrecto. No podían recibir así la guía del Espíritu Santo, porque estaban guiándose por sus pensamientos. Y hay que salir de ahí. Hace falta sanidad para poder realmente recibir correctamente la guía del Espíritu Santo. Por eso, como estaban parados, el Señor, por supuesto, no hay nada que pueda parar o bloquear el evangelismo, porque es el plan absoluto de Dios. Por eso Él permitió el martirio de Esteban, porque a través de ese martirio se levantó una gran persecución y fueron esparcidos. Eso es lo que el Señor quería. Se lo había dicho, tenían que ir a Jerusalén, pero luego a Judea, a Samaria y hasta el último de la tierra, pero estaban con su pensamiento nacionalista judío, pensando equivocadamente que solo era para ellos. Por eso Dios permitió ese acontecimiento, para que salieran, para que predicaran, por supuesto, también en Samaria. Y en el pasaje de hoy, Felipe pudo recibir correctamente la guía del Espíritu Santo e ir a Samaria, donde, como dice en Hechos 8, versículo 5, les predicaba que Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje que tenemos que estar primeramente conociendo, disfrutando, experimentando y compartiendo. No tenemos que estar compartiendo mis pensamientos, mis ideas. No, hay que compartir el mensaje principal de toda la Biblia, el mensaje que predicaba la iglesia primitiva, que Jesús es el Cristo. Y por supuesto, recibiendo la guía, él experimentó el poder de Dios. Se levantaron esas obras de sanidad, esas obras del reino de Dios. Los enfermos fueron sanados, los endemoniados liberados. Cambió totalmente, se transformó el ambiente espiritual de esa ciudad. Dice que estaban gozosos. En una ciudad que estaba en oscuridad, en muerte, cuando entró la vida, porque el Evangelio es vida y vida en abundancia a través de Jesús el Cristo, pudieron salir totalmente de la oscuridad y disfrutar de la luz del Evangelio. Por eso es muy importante, siempre el evangelismo es recibir la guía del Espíritu Santo, encontrar lo que ya Dios tiene preparado, porque la obra la hace Dios, si no, la obra sería para nosotros. No merecemos la gloria, solo nuestro amado Dios Trino merece toda la gloria y toda la honra. Y nosotros simplemente como instrumentos tenemos que estar aferrándonos a Jesús el Cristo, orando y alineándonos, siguiendo la guía del Espíritu Santo al evangelismo que Dios tiene preparado. Nuestra vida es para eso, es el motivo para vivir. Hay que descubrir, nuestro único motivo para vivir es ese, compartir que Jesús es el Cristo hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Por eso
Esa es la manera, recibir correctamente la guía del Espíritu Santo. Y vemos en el versículo 26 del capítulo 8 que lo llevaron allí al camino que bajaba de Jerusalén a Gaza. Era un lugar desierto. Y nuestro pensamiento humanista, racionalista, nos diría, ¿cómo vas a evangelizar al desierto? Sí, ahí no hay nada. Está totalmente yermo, desolado. ¿Cómo vas a ir a evangelizar ahí? Y ese es nuestro pensamiento, ¿verdad? Que es razonable, es de sentido común, pero es nuestro estándar, nuestro criterio. Y justamente ser lleno del Espíritu Santo es para superar nuestro propio estándar, nuestro criterio humano, que es el mismo que tienen los no creyentes, y poder gozar del estándar de Dios, del criterio de Dios, porque sus caminos y sus pensamientos son más elevados que los nuestros. Yo recuerdo un campamento de evangelismo que hicimos hace ya muchos años, y teníamos que ir por parejas orando por la calle para tener la bendición del encuentro, para evangelizar. Entonces había que salir justo en la hora, era verano, que más calor hacía. La hora donde no había normalmente nadie por la calle, porque hacía tanto calor. Entonces humanamente no era el mejor tiempo, ¿verdad? Bueno. Y me tocó como pareja a un hermano que la verdad, pues, no tenía muy buena vida de fe. Había cosas que estaba todavía, que necesitaba gran sanidad. Pero bueno, yo estaba orando y bueno, pues hay que dejar nuestro pensamiento. Vamos a ver cómo Dios nos guía, orando tranquilamente. Íbamos tranquilamente allí por la calle, por esa hora no había nadie. Pero de repente, dos jóvenes ya venían hacia nosotros. Entonces la persona que venía conmigo de repente, no sé cómo lo hizo, de repente se puso delante de ellos, puso las manos así de, ¡alto! Dice, ¿vosotros sois cristianos o algo? Le dice así, pero así. Y yo de verdad no sabía dónde meterme, no me dio una vergüenza. Digo, ¿esto qué es? Entonces, esas dos personas que eran emigrantes, pues pensaban que éramos la policía, porque claro, les dio el alto. Entonces uno de ellos salió corriendo, disparado. Y el otro, así con un poco de temor, nos dijo, yo soy cristiano. Entonces ya, a través de esa situación, yo le pude hablar correctamente el Evangelio, el camino de la salvación, que Jesús es el Cristo. Y Dios obró porque él era creyente, pero nominal, a su manera, ¿verdad? Pero hay que ser conforme a la palabra. Por eso incluso pudimos orar, recibió el Evangelio. Y la verdad que Dios me rompió muchísimos esquemas a través de eso, ¿verdad? Porque era el horario que yo nunca hubiera elegido, la manera que yo en mi vida hubiera hecho, pero Dios nos guía, pero su camino, su pensamiento son más elevados que los nuestros. Y Él utiliza cada hermano, cada hermana. Somos distintos, pero eso es muy importante y muy bueno, ¿verdad? Porque nos podemos complementar. Por eso ciertamente tenemos que orar con la palabra y recibir bien la guía. Dios nos va a sorprender. Vamos a ver realmente al recibir la guía del Espíritu Santo cómo Él tiene todo preparado. Por eso, primeramente debemos de ver el mundo espiritual en el campo del evangelismo. Y vemos el profeta Eliseo, que estaba allí en la ciudad de Dotán y estaba rodeado por el ejército sirio, un gran ejército. Y juntamente en la muralla con Eliseo estaba su siervo Giezi, que estaba temblando de ver ese ejército que les iban a atacar. Pero en ese momento dice la palabra que Eliseo oró para que los ojos espirituales de Giezi se abrieran. Y ahí de repente Giezi se sorprendió, porque vio un ejército de carros de fuego.
y dijo que los que estaban con ellos eran más que los que estaban contra ellos, ¿verdad? Ya era distinto, ya se fue el temor y se dio cuenta realmente cuál es el respaldo que tenemos los hijos, las hijas de Dios. Pero si no tenemos fuerza espiritual, vemos todo con ojos carnales. Somos engañados continuamente. Por eso es muy importante que también nuestro campo lo veamos con ojos espirituales. Por eso lo más importante es mi estado espiritual. Y ciertamente, en el campo de evangelismo, en el evangelismo, se juntan las obras del cielo, del mundo espiritual y de la tierra. Por eso necesitamos abrir los ojos espirituales. El Señor Jesucristo resucitado en Mateo 28:19 dice que le dijo a los discípulos: toda potestad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Ya Él recuperó todo el poder del cielo, del mundo espiritual y de la tierra. Por tanto, id. Ya podéis ir con esa autoridad que yo he conseguido, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso tenemos en el nombre de Jesús el Cristo esa autoridad que Él ha conseguido para nosotros. Y necesitamos ciertamente poder experimentar eso para que se esté levantando ese evangelismo a través de nuestras vidas. En 1 Corintios 2, versículo 12, dice la palabra: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y ciertamente tenemos esa identidad. A través de la obra de Jesús el Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. 1 Corintios 3:16. El Espíritu Santo nos guía conforme a la palabra. Juan 16:13. Y Él obra. Cuando en el nombre de Jesús el Cristo oramos al Padre para que el reino de Dios se establezca, ahí se levanta la obra del Espíritu Santo y nos da respuesta. También gozamos de esa autoridad a través de Jesús el Cristo. Al orar, la oscuridad es quebrantada. Dice en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Por eso cuando un hijo de Dios, tomando el pacto de Jesús el Cristo, ora, la luz del Evangelio resplandece, la oscuridad huye. Y como dice en Hebreos 1:14, Dios envía a sus ángeles. Y Filipenses 3:20, somos ciudadanos del reino de los cielos. Por eso, en ese momento, se levanta el poder del trono celestial, que es el respaldo que tenemos. Y Dios nos levanta como testigos, porque el poder de Dios, como dice Hechos 1:8, es para eso, para ser testigos, para proclamar que Jesús es el Cristo hasta lo último de la tierra. Por eso es muy importante que estemos entendiendo esas bendiciones que ya tenemos a través de Jesús el Cristo, que estemos gozando de la identidad, que estemos utilizando la autoridad que ya tenemos por su gracia. Pero también aquí en la tierra tenemos que utilizar esa autoridad, y tenemos autoridad con esos 6 estados del no creyente. Por eso ciertamente a través de Jesús el Cristo podemos ayudar a las personas que salgan de la esclavitud de Satanás, de ser hijos de Satanás. También a través del Evangelio podemos ayudar a que las personas salgan de la idolatría, incluso de los problemas mentales, porque Jesús el Cristo es el verdadero sanador, y Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A través de Jesús el Cristo también se puede levantar esa sanidad de los problemas físicos, enfermedades. El Señor levanta la sanidad. Y también podemos vencer a ese destino, cambiar el destino de las personas que, separadas de Dios, al morir físicamente, después del juicio que aparece en Hebreos 9:27, en ese estado van a ir una eternidad al infierno. Pero a través de Jesús el Cristo pueden cambiar eternamente sus destinos. Y también de traspasar ese problema a las siguientes generaciones. Tenemos la autoridad al compartir este Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree.
Por eso es muy importante poder abrir nuestros ojos espirituales para ver el campo. Si no tenemos fuerza espiritual, miramos con ojos carnales. Y ahí, pues entramos en disputas, en conflictos con las personas. Pero cuando abrimos los ojos espirituales, nos damos cuenta quién está gobernando a esas personas, quién está obrando a través de esas personas. Y no somos engañados. Incluso podemos tener ese poder para amar a nuestros enemigos, para salvar a todas las personas, incluso a las que nos hacen mal. Por eso es tan importante restaurar ese estado espiritual. Por eso, cuando aparece el poder del trono celestial, ahí viene el reino de Dios. Y la oscuridad es quebrantada, se levantan las obras del evangelismo. Y es lo que experimentó Pablo allí en Éfeso, aparece en Hechos 19, en el tercer viaje misionero. Primeramente él durante 3 meses estuvo en la sinagoga, se levantó un gran revuelo, una oposición, pero dice la palabra que Pablo separó aparte a los discípulos y durante 2 años en la escuela de Tirano cada día estaba compartiendo que Jesús es el Cristo, estaba haciendo el movimiento de la palabra, el movimiento de la vida, el movimiento del evangelismo. Por eso, a través de esos 2 años, donde cada día se compartía el poderoso evangelio a través de Pablo, realmente esa ciudad de Éfeso, que era una ciudad idólatra en gran manera, porque allí se encontraba el templo de Diana, que era un templo de idolatría que influenciaba a todo el mundo. De todo el mundo viajaban a Éfeso a hacer idolatría. Por eso era un lugar de oscuridad, de depravación, de pecado. Pero el poder del evangelio ahí se transformó totalmente. La gente empezó a conocer el evangelio. Voluntariamente, dice, empezaron a sacar libros de magia, amuletos. Eso era carísimo, valía mucha plata, pero ya cambiaron totalmente sus vidas y se cambió la cultura hasta el punto que los artífices de esos ídolos en pequeñito hacían templecitos de Diana de plata para souvenir, para que la gente lo llevara en sus casas de regalo, para que pudieran seguir haciendo idolatría. Se rebelaron liderados por Demetrio. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo clientes. Se quedaban sin clientes. Ese gran negocio que tenían ya se estaba terminando. ¿Por qué? Porque cuando conocían el Evangelio de Jesucristo ya salían de la idolatría. Por eso realmente vemos que durante 2 años ese movimiento de la vida y el poder de Jesús el Cristo transformó, impactó de manera real, no solo en las vidas, en la sociedad, primeramente de esa ciudad, pero de toda la región y toda la nación, porque las iglesias que aparecen en Apocalipsis, capítulo 2 y 3, esas 7 iglesias donde está incluido Éfeso, todas las 6 restantes salieron de la iglesia de Éfeso. Fíjense el poder del movimiento de la palabra, del movimiento del Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso ciertamente, si estamos gozando de esa autoridad que ya tenemos en el nombre de Jesús el Cristo, que tiene el poder del cielo y de la tierra y que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, disfrutando de esa autoridad, utilizando esa autoridad en nuestros campos, haciendo el movimiento de la palabra, Dios va a levantar las mismas obras. Cuando oramos, realmente se levantan los hechos espirituales. Al orar, en ese momento se levantan los hechos espirituales. Por eso vemos la palabra que después de que Felipe evangelizó la región de Samaria, él, recibiendo la guía del Espíritu Santo, orando, ciertamente fue llevado allí, a ese camino desierto, el camino que venía de Jerusalén a Gaza. Fue guiado por el Espíritu Santo. Por eso mientras oramos, ciertamente en un tiempo específico, tenemos que tener nuestros tiempos marcados de oración. Ahí
vamos a poder recibir la guía del Espíritu Santo. Por eso es tan importante estar orando por el evangelismo. El evangelismo siempre comienza con oración. El versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza. Fíjense qué estado espiritual, cómo recibía la guía. Un ángel del Señor habló a Felipe. Ese es el estado espiritual que tenemos que disfrutar como evangelistas. Y ciertamente, cuando se abren los ojos espirituales, los encuentros, vamos a ver que en cada encuentro que tenemos Dios tiene un plan, no es casualidad. Todo está relacionado con el evangelismo. Por eso le hizo encontrar con un funcionario etíope, que era eunuco. Estaba encargado de los tesoros reales, es decir, era un ministro de finanzas de la reina Candace de Etiopía. Era un funcionario de alto rango, una persona muy importante. Y ustedes fíjense cómo Dios guía de esa manera perfecta. Lo lleva allí en ese preciso momento que estaba pasando esa persona. ¿Y qué hacía esa persona? Estaba realmente leyendo la palabra, porque estaba sediento. Él había ido al templo a adorar, vivía una religión, porque él buscaba, estaba sediento espiritualmente. Pero por supuesto la religión no salva, solo Jesús el Cristo salva. Por eso regresaba y seguía buscando a través de las Escrituras, porque necesitaba tener esa salvación, tenía ese corazón sediento por encontrar a Dios. Por eso Dios le envió un verdadero evangelista, ¿verdad? Y realmente la mies es mucha y los obreros son pocos, por eso tenemos que estar preparados y poder disfrutar de ese estado espiritual reconocido por Dios. Como Felipe, Dios nos guiará, porque hay muchas personas preparadas, pero si no estamos preparados, ¿cómo nos puede ayudar a encontrar con esos discípulos tan importantes? Pues primeramente tenemos que prepararnos nosotros. Y vemos versículo 29, acércate y júntate, le dijo el Espíritu. Fíjense cómo ciertamente recibía de esa manera tan nítida, exacta, la guía del Espíritu Santo. Y se acercó. ¿Y qué ocurrió? Estaba totalmente preparado. ¿Qué estaba leyendo? Era justamente, exactamente, Isaías 53. En el Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías se le llama el Evangelio del Antiguo Testamento. Y exactamente Isaías 53 habla de Jesús el Cristo, el siervo sufriente, le llaman a ese capítulo, donde él como una oveja fue llevada al matadero sin hablar palabra, porque él vino a eso, ¿verdad? Entregar su vida para ciertamente morir en la cruz y poder realmente salvarnos. Y ella explica claramente que el Señor iba a morir, pero también iba a resucitar para poder realmente darnos esa salvación tan grande. Y él lo leía, pero por supuesto no entendía nada. Pero en ese justo momento, el Espíritu le dice, acércate, se acerca al carro y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y dice, si nadie me explica, ¿cómo voy a entender? Ahora sube y explícamelo. Estaba totalmente preparado. Es un milagro, ¿verdad? En aquel lugar desierto, este hombre buscando a Dios, leyendo precisamente en ese instante Isaías 53, que habla de Jesús el Cristo. Y ahí Dios envía a ese evangelista que recibía la guía del Espíritu Santo, porque estaba orando continuamente. Y allí dice la palabra que desde ese mismo pasaje, ya estaba preparado, empezó a explicar que Jesús es el Cristo. Ese eunuco recibió por gracia de Dios la salvación. Incluso había agua para ser bautizado. Fue bautizado en ese momento. Dice la palabra que se fue gozoso, porque ciertamente, si estamos recibiendo la guía del Espíritu Santo, vamos a ver cómo el evangelismo, Dios lo hace, Dios lo tiene preparado. Y por supuesto, no era un evangelismo que se terminó ahí, ¿no? Él se fue gozoso, pero dice incluso la historia que estudian los estudiantes
etíopes en este tiempo, sus libros de historia que aprenden en el colegio, hablan de ese etíope, porque al llegar a Etiopía empezó a predicar que Jesús es el Cristo. Y allí pudieron conocer el Evangelio, se levantó una gran comunidad cristiana en ese país. Por eso ciertamente es un evangelio que se quedó ahí cortado, porque a veces intentamos evangelizar con buen corazón, pero por nuestras fuerzas no funciona, se corta, se para, no continúa, ¿verdad? Pero cuando es la guía del Espíritu Santo es distinto. Dios lo tiene todo preparado, es un evangelio que continúa, ese movimiento de la palabra, del evangelismo bíblico. Ese hombre realmente era un verdadero discípulo que se fue y allí, al llegar a su nación, empezó a predicar con todo su corazón que Jesús es el Cristo. Se levantó una gran obra a través de él. Por eso el evangelismo es recibir la guía del Espíritu Santo. Y esa obra continúa. Es distinto. Por eso ciertamente que a partir de hoy podamos restaurar lo más importante, nuestro sistema espiritual. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Cada día necesitamos tomar la palabra, principalmente la palabra del púlpito que Dios nos da, y que cuando la tomamos y oramos con ella, Dios cumple y responde esas oraciones. Y ahí se levanta el evangelismo, compartir esa gracia, esa vida de Cristo que mora en nosotros. Eso es el evangelismo, y el evangelismo es la mejor manera de experimentar que Dios vivo está con nosotros. Cuando de verdad empezamos a alinearnos con el evangelismo, a orar, a predicar, ahí vamos a ver cómo Dios vivo está con nosotros, cómo obra, porque es su mayor deseo, y Dios va a levantar grandes obras a través de nuestras vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, ustedes que son esos discípulos del evangelismo que Dios ha llamado en este tiempo. Que no estén desanimados, que no sean engañados. Igual que el Señor cumpla el evangelismo en el libro de los Hechos, ciertamente Él lo sigue cumpliendo en nuestras vidas. Dios es inmutable y Él quiere también que estemos experimentándolo en nuestros campos. Nos ha llamado para eso. Por eso que cada día puedan tomar el pacto de Jesús el Cristo y restaurar esa oración de 24 horas, orando, por supuesto, por el evangelismo. Al recibir la guía del Espíritu Santo, podremos encontrarnos con ese evangelismo que Dios tiene preparado.